Santo es el Dios Todopoderoso, Dios amado, tuya es la gloria en este hermoso día que me permites estar delante de tu presencia para exponer tu bendita y divina palabra a través de este canal a los oyentes. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe la gloria en este día. Gracias por darme la oportunidad de vida de estar delante de ti en este momento, porque ya muchos se adelantaron y se fueron de la faz de la tierra. Padre, gracias por permitirme a mí de estar todavía en el cabo de la tierra para adorarte, para bendecirte, para exponer tu palabra por amor a tu Hijo amado, el cual me llamaste para llevar tu palabra a través de tu Hijo amado Jesús, al verme dado esa salvación a través de su muerte en aquella cruz. Gracias, Jehová Dios de los ejércitos del cielo, por haber mandado a ese nombre que es sobre todo nombre, a Jesús de Nazaret, que vino a morir aunque nosotros o yo no lo merecía. Gracias, mi Dios amado, por esa bendición grande, donde dice en Juan capítulo 17, cuando tú orabas por los tuyos, por los discípulos, cuando le oras al Padre y dice: no te pido, Padre mío, que los quite de este mundo, sino que los guardes, porque ellos llevarán la palabra tuya que tú me has dado y yo se las he enseñado a ellos, las cuales después que yo ya no esté, dice tu oración, ellos llevarían la palabra hasta los confines de la tierra. Por medio de su boca nosotros conoceríamos tu palabra, tu amor, tu perdón y tu misericordia. Por lo tanto, tu palabra en Juan 17 dice que tú oraste por aquellos que íbamos a venir al conocimiento de tu palabra. Perdón. A través de la enseñanza, a través del reinado que tú diste a los discípulos y que después llamaste apóstoles. Tú les diste esa llave de llevar la palabra, les diste esa autoridad de llevar tu palabra por toda la tierra, predicando el evangelio, el cual tú le dijiste a Pedro: id y predicar a las naciones, enseñando esta palabra de arrepentimiento, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Perdón, palabra cumplida hasta el día de hoy, que fue dada proféticamente a través de tus labios, donde nosotros, los que no conocíamos tu palabra, tu nombre, mi generación, iba a conocer al Dios de misericordia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, voy a hablar del tema en Isaías capítulo 22. Gloria a Jesús, donde tu palabra dice que tú darías las llaves
al pueblo de Israel, para que esa llave, cuando abriera, nadie podía cerrar, y cuando él cerrara, nadie podía abrir. Y esa llave es Jesucristo, enviado a la tierra para romper cadenas en los corazones de aquellos a los cuales Él nos llamó y nos escogió desde antes de que estuviéramos formados en la mente y en la idea de nuestros padres. Tú ya tenías ese propósito con mi vida para darme salvación a través de Jesucristo, no como judía, no como la nación de Israel, sino por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Padre amado, bendices a los oyentes a través de esta palabra. Ábreles la mente, el entendimiento y el corazón para que puedan entender tu palabra a través del Espíritu Santo, tocando esas mentes, abriendo esos corazones. Padre Santo, recibe la gloria, la honra, el poder y la majestad en este momento. Voy a leer Isaías capítulo 22, que dice así: en el nombre del Dios de la creación, en el nombre de la salvación que es Cristo Jesús, y en el nombre del representante de Dios en la tierra que es el Espíritu Santo, dice así en Isaías capítulo 22, y está también en Juan 20:22, que dice así en Isaías: y pondré la llave de la casa de David sobre el nombre, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esto representa la autoridad de Jesucristo y una posición de grande poder y responsabilidad para gobernar en el nombre del Rey. Óigalo bien. Dice Isaías que Dios pondría la llave de la casa de David. ¿Por qué? Porque David era un rey que tenía autoridad sobre la nación. Y esa llave que Dios mandaría a la casa de David, dice sobre su nombre, dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su nombre. Y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Quién es ese nombre? ¿Quién es ese rey con autoridad? ¿Quién es ese rey con poder? ¿Quién es ese rey que representa el reinado del cielo aquí en la tierra? ¿Quién es ese rey de grande poder y de responsabilidad para gobernar en el nombre de quién? De la casa del rey de David, en el nombre del cielo, del cielo que fue enviado, ese nombre que es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. ¿Y cuál fue esa llave que fue dada del cielo a Jesucristo? Fue la gracia, el amor hacia la humanidad, el sacrificio de su vida por la humanidad. Esa llave fue enviada, esa puerta de salvación fue enviada a la humanidad entera. Esa salvación donde nadie cierra, solo Él puede abrir y cerrar esa salvación. En Lucas 22:20, Jesús le dice a Pedro: y a ti daré las llaves, porque tú eres Pedro,
Pedro, y en esta roca yo edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia, mi reinado, mi estabilidad con autoridad, con poder, con gracia, con misericordia, con autoridad de un rey. Pedro, te daré las llaves que fueron dadas a mí, Pedro. Cuando yo me vaya, te daré esa autoridad, Pedro, porque tú tomarás parte de ese reinado que dejaré sobre la tierra. Tú serás parte de ese reinado que vas a gobernar. Te daré las llaves para abrir, para cerrar, para atar, para desatar, para abrirle los ojos a los ciegos, para llevar la llave de la palabra que abra los corazones a través del Espíritu Santo. Te daré esa llave para sanar a los enfermos. Te daré esa autoridad, te daré ese poder, porque yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te dejaré en mi trono, Pedro. Te dejaré parte de mi trono para que gobierne, para que ate, desate, para que reprenda, para que consuele, para que corrijas. Todas esas llaves Jesucristo se las dio a Pedro para que Pedro formara un cuerpo, una iglesia con autoridad delante de la bendita presencia de Dios. Aleluya. Porque muchos hoy en día solo alaban a Pablo, pero Pedro fue uno de los pilares principales que caminó alma, espíritu y cuerpo delante de la presencia de Jesucristo, así como Juan el Bautista, que fue un pilar que Dios levantó desde que estaba en el vientre de la madre, dice la palabra bendita de Dios. Y Juan decía: detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno de desatar o de quitar o de amarrar su calzado. Él viene detrás de mí, bautizándolos con Espíritu Santo y fuego. Juan era un hombre humilde. Juan no era un hombre arrogante. Pedro no era un hombre arrogante como hoy en día, que muchos, aleluya, se creen evangelistas y vienen con aquella humildad vestidos de lobo. Vienen con aquella humildad vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces que vienen con un propósito, acercándose a las personas para tomar ventaja, usando la inteligencia humana, queriendo conquistar. Pero cuando han conseguido el objetivo que ellos andan buscando de crecer, de que siendo nadie quieren ser algo en esta tierra. Y cuando hay personas que se levantan con ese propósito, no llegarán lejos. Porque tarde que temprano son desenmascarados. Tarde que temprano se les cae el show. Tarde que temprano cometen un error. Tarde que temprano cometen una desobediencia, un pecado delante de Dios, y quedan al descubierto delante de aquellos que amamos a Cristo. Aleluya. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nos dicen somos evangelistas, somos pastores. No sabemos qué ideologías traen, no sabemos qué ideas traen en su corazón. Si se acercan a nosotros con el propósito de estar en la humildad en Cristo Jesús, o solo para tomar ventaja, para que uno use los medios, para que ellos lleven la palabra de Dios a otras personas, y cuando logran el objetivo, ellos se hacen como que si nada ha pasado, se hacen como que Dios es sordo o es ciego. Pero Dios bien claro dice: al que le da las llaves siempre va a ser limpio, siempre va a ser sincero, no va a hablar con mentiras ni con hipocresía. No va a andar por interés de conseguir algo material.
No va a andar por un interés de conseguir cosas a través del cristianismo. No va a andar queriendo tomar ventaja de nadie. El verdadero cristiano se conoce. Se conoce en la forma como se conduce, en la forma como habla. No es malcriado, no habla palabras obscenas. Por eso tenemos nosotros que leer la palabra de Dios. ¿Qué clase de llave Dios le dio a Pedro? ¿Qué clase de llave profetiza Isaías 22:22, Juan 20:22? Las llaves de la gracia, las llaves del poder, no las llaves de tomar ventaja de otros. Tengamos cuidado cuando pedimos señales a Dios, cuando invocamos en vano el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que Él no tomará por inocente aquel que tomare su nombre en vano. Hay consecuencias cuando nosotros los vestimos de oveja, pero por dentro traemos la maldad de lobo. Aleluya. Mateo 16:19 dice: y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Óigalo bien. Tengamos cuidado porque hoy hay mucho falso profeta. Hay mucho falso evangelista, mucho falso maestro, mucho falso pastor, mucho falso apóstol. Ahora les ha agarrado de andar profetizando que ven llaves en tus manos. Pero déjame decirte que escudriñes bien esa palabra llave. Que cuando te hablen que tienes una llave en tus manos, que también te expliquen qué clase de llave es y para qué es esa llave y por qué te es dada esa llave. Aleluya. Porque muchos andan diciendo, falsos profetas, que andan con su gran imagen de un gran Cristo, de una gran cruz en su pecho, escondida detrás de su camisa con cuello. Andan diciendo, veo alas en tus espaldas. Veo llaves en tus manos, pero no especifican exactamente qué clase de alas son, si son alas del ángel caído o si son las llaves del enemigo. Aleluya, porque también al enemigo se le fueron dadas las llaves para abrir el abismo, dice Apocalipsis. Tengamos cuidado cuando nos profetizan de las llaves. Porque Jesucristo dice que Él le ha entregado la autoridad a la iglesia, la llave. ¿Y cuál es una de las llaves que nosotros como verdaderos cristianos tenemos que tener? En el libro de los Hechos, capítulo 13:3 dice que tenemos que tener la llave del ayuno. Mateo 6:9-13, la llave de la oración. Aleluya. Jeremías 33:3, la llave del clamor hacia Dios. Aleluya. Romanos 10:17, la llave de la fe. Dios no está hablando aquí de cualquier llavecita de carro, de casa o de una moto. Dios no está hablando de llaves materiales. Primera
de Corintios 7:14. La llave, segunda de Crónicas 7:14. La llave de la sanidad y la humillación. Aleluya. Y eso es lo que muchos no tienen hoy en día. Tienen arrogancia, tienen grandeza. Medio saben mover la Biblia 5, 6, 8, 10 años y se creen los grandes predicadores, se creen los grandes evangelistas, los grandes profetas, donde dice el apóstol Pablo y donde dice Juan: a nosotros nos conviene menguar y al Dios poderoso hacerlo crecer en nosotros. Aleluya. Segunda de Corintios 16:12. La llave de la sanidad del alma. Y andan muchos atormentados queriendo liberar a otros, donde ellos necesitan sanar su alma, sanar su corazón, sanar sus pensamientos, sanar su boca, sanar sus ojos, sanar sus oídos, sanar sus pensamientos, sanar todo su ser. Bendito Dios. Juan 20:22, dice: la llave del Espíritu Santo, donde dijo Jesucristo: y yo te daré las llaves del poder, y seré lleno del Espíritu Santo, y profetizarán en mi nombre. Esa llave poderosa que es el Espíritu Santo deberíamos de anhelar los verdaderos cristianos. Pero ahora los falsos evangelistas, profetas, evangelistas, pastores, maestros y apóstoles están hablando de las llaves carnales, humanas, literales. Hechos 1:5. La llave del bautismo del Espíritu Santo, cuando Pedro en el libro de los Hechos 10 dice a los judíos: amados hermanos, ustedes que habéis oído de aquel Jesús, el cual el Padre lo llenó del Espíritu Santo, aquel el cual vosotros mataste, el cual vosotros humillaste y bofeteaste, a él envió Dios y lo ungió con el poder de su Espíritu Santo para que él viniera a morir por ustedes. A ese Cristo yo les predico, decía Pedro, el cual yo anduve y viví con él, cuánto él sufrió, cuánto él fue humillado, cómo lo bofetearon. Arrepiéntanse en el nombre de Jesús y serán llenos del Espíritu Santo. Y Pedro hablaba de esa llave del poder de la palabra de Dios en los corazones de aquellos a los cuales Pedro fue enviado a hablarles la palabra bendita de Dios. Aleluya. Y hoy en día muchos evangelistas y predicadores van a predicar a las iglesias y nadie se convierte, porque solo hermanos llegan a las congregaciones, tal vez enfermos físicamente, enfermos del alma, pero no llegan almas para Cristo. Aleluya. Y el evangelio es para que las almas se arrepientan. Podemos ver en Hechos capítulo 2:36. Hechos capítulo 2:36, donde habla otra llave, la llave de la sanidad divina. Porque el apóstol Pablo le decía a Timoteo: cuida el don que hay en tus manos. Cuida esa llave que Dios puso en tus manos.
La llave de la sanidad divina que Dios puso en tus manos para que pongas las manos sobre los enfermos. Para cuando tú pongas esas manos, cuando tú pongas ese poder, cuando tú pongas esa llave, cuando tú menciones esa llave que es el Espíritu Santo que hay en ti, ese Espíritu Santo hará milagro a través de tus manos por el don que te fue dado. Le dice Pablo, los enfermos sanarán, el endemoniado será libre, el enfermo será sanado, el ciego sus ojos serán abiertos. Cuida, guarda esa llave, Timoteo, le decía Pablo. No pongas aligeradamente tus manos. Discierne primero a quién vas a poner las manos, le decía Pablo a Timoteo, aleluya. La llave de hablar lenguas. Hechos capítulo 8, 17. Y la llave de imponer las manos. Dios nos ha mandado a nosotros. Porque dice su palabra en el libro de Hebreos y en el libro de Santiago, dice: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, no meramente a viejitos o ancianos de edad. Llame a aquellos que tienen la llave del poder. Llamen a aquellos que tienen la autoridad. Llamen a aquellos el cual fue dada esa llave para atar y desatar. Llamen a aquel el cual Dios le ha dado esa llave, para cuando pongan las manos los enfermos sean sanados. Tenemos que estar seguros qué llave Dios nos ha dado a nosotros, porque la autoridad de Dios está sobre aquellos a los cuales los santificamos delante de su presencia y buscamos su presencia a través de la oración y el ayuno, a través de su palabra. Dios pone esa llave para abrir y para cerrar, para atar y desatar, aleluya. Y en el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, que parte el alma, aleluya. Esa es otra llave que nosotros tenemos que usar con autoridad para cuando nosotros hablemos del amor, de la misericordia, del perdón de Dios a los seres humanos, a los cuales aquellos andan sin Dios y sin esperanza, a los cuales aquellos están en las iglesias esperando una palabra de amor y de aliento. Eso dice la palabra de Dios, que la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Esa es otra llave que Dios ha puesto en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca, para que podamos hablar esa palabra con autoridad. Esa es la llave que Dios ha puesto en mí. Esa es la llave que Dios me ha dado a mí para poner la palabra de Dios, para hablar su palabra, para liberar a las almas a través de la palabra, porque la palabra rompe, la palabra quita, la palabra libera, la palabra te sana, la palabra corta toda mentira, la palabra corta toda enfermedad. Cuando nosotros hablamos y exponemos la palabra de Dios en santificación de nuestras vidas, para aquellos que están escuchando la palabra de Dios, así como le dijo Jesucristo al Padre: Padre, yo me santifico en ti, yo me santifico en ti, tú te santificas en mí, ellos se santifican en mí y yo me santifico en ellos, para cuando yo hable tu palabra, vaya con autoridad delante de tu presencia y toque y componga los corazones delante de ti, que el ciego pueda abrir sus ojos, que el mudo pueda hablar, que el sordo pueda escuchar, aleluya. Esas son las llaves que nosotros tenemos que tener. No que los profeticen esos profetías de quinta, esos evangelistas de quinta,
Oh, tienes una llave. Mira una llave en tus manos. Veo alas en tus espaldas. ¿Qué es eso? Esas son debilidades mentales. Esas son visiones carnales. Esas son palabras carnales. Porque cuando se te dice, te he dado una llave, te tienen que especificar qué clase de llave en el Espíritu es que Dios te ha dado. Aleluya. Recuerdo hace unos años atrás, fui a una congregación y llegó un predicador joven. Y le dijo al líder, yo miro una llave en tus manos. Yo no sé si es de una iglesia o si es de un carro. Mire, están adivinando los falsos evangelistas y los falsos profetas. Adivinando están. Tal vez de un carro, tal vez de una casa. No, específicamente te tienen que decir qué significa esa llave de autoridad. Y no supo decirle qué llave. Y la llave que fue que recibió este hermano fue que le quitaron la llave del lugar donde vivía y le dijeron que ya no lo querían más ahí, que se podía ir y que se podía mover de lugar. No es que le daban una llave, le quitaban la llave donde él rentaba. Aleluya. Falsos profetas. Y yo encaré a este profeta porque profetizó cosas que no son bíblicas. Yo le dije, ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes al Espíritu Santo de Dios diciendo esa mentira de esa llave? Si tú no eres profeta ni evangelista, tú lo que eres un farsante. Te voy a decir por qué. Porque tú andas una cadena con un Cristo y una gran cruz debajo de tu camisa. Y dice, ¿cómo así? Le dije, mentiroso. Hay un dicho en el mundo que dice que al mejor cazador se le va la presa. Y tú pusiste en un video con una camisa descubierta y ahí andas la cadena con el gran Cristo y la gran cruz en tu pecho. Y todavía dices que eres profeta de Dios. Tú lo que eres un profeta mentiroso. Que tú te has levantado. El enemigo te ha levantado con su reino. Pero Dios no te ha levantado. Tú eres levantado para confundir al pueblo de Dios que está dormido. Pero al Espíritu Santo, el cual está en aquellos que amamos y bendecimos el nombre de Dios de corazón, jamás le podrás engañar. Le dije, lo enfrenté con la palabra de Dios y este hombre se fue. Tenemos que estar despiertos. ¿Quién nos está hablando? A través de la palabra de Dios. Tengamos cuidado cuando nos profetizan. Veo una llave. Veo una llave en tus manos. Explícame cuál es esa llave. Si acabo de explicar las llaves que nosotros tenemos que tener como verdaderos cristianos. ¿Para qué yo quiero una llave de carro si ya tengo uno? ¿Para qué quiero una llave de casa si ya tengo un lugar donde vivir? ¿De qué llaves habla la Biblia? En Isaías 22:22. La llave simboliza la autorización del poder y la administración. Aleluya. La llave significa que el rey te la da.
Y te la da porque tienes confianza para que entres a su casa, para que lleves su ministerio adelante. La llave del poder de su palabra, la llave del poder de su Espíritu Santo. Isaías 22:22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su nombre. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Aquí está hablando proféticamente del ministerio que Dios pondría a su Hijo amado Jesucristo sobre sus espaldas, en su alma, en su espíritu y en su corazón, para enfrentarse a una nación que se había apartado de Cristo, una nación que se había apartado de Jehová, Dios de los ejércitos del cielo, que habían olvidado sus caminos, que habían dejado de buscar la presencia de Dios, que se habían olvidado del Dios el cual les había dado una nación y una promesa, donde apareciera Jesucristo, el Hijo de Dios, dando la vida por aquellos por los cuales había una promesa de salvación. Aleluya. Esa llave sale del cielo hacia la tierra y es Jesucristo de Nazaret. Esa llave bajó del cielo. Esa llave abrió caminos para llevar la palabra de Dios a través de la boca de Juan el Bautista, a través de Elías, a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de Moisés, a través de todos esos profetas que Dios levantó en los antiguos tiempos. Ahora Dios levanta a sus hijos amados, a los cuales han sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, a través de ese sacrificio allá en esa cruz, aquel que murió. Ahí nace la gracia, ahí nace la iglesia, ahí nace esa llave, ahí nace esa autoridad de Dios, aleluya, en nuestras vidas. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, aleluya. A los suyos vino, dice Juan 1:1 en adelante, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le reciban en su corazón, Dios les da el derecho y la potestad de llamarse hijos de Dios. No dice siervos, dice hijos de Dios. Ay de aquellos que todavía dicen que son siervos. La Biblia dice que el siervo no sabe lo que su amo hace, y el hijo sí sabe lo que su padre hace. Por eso hay muchos engañadores hoy en día que no saben lo que están haciendo delante de la presencia de Dios. No saben a qué llamado Dios les ha llamado a la tierra, aleluya. Por eso todavía se llaman siervos. Nosotros ya no somos siervos, somos hijos en el Espíritu, somos amigos de Jesucristo, somos la iglesia amada del Dios eterno, somos libres en Cristo Jesús, porque la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Cuando somos libres, cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador, somos libres, alma, espíritu y cuerpo, delante de la presencia bendita de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de nadie, somos libres, somos hijos en el nombre del Dios Todopoderoso, aleluya. Le guste o no le guste a la gente, porque a muchos les gusta llamarse siervos para minimizarse delante de la presencia de Dios, porque el siervo siempre va a estar al servicio de su amo. Nosotros somos hijos y estamos al servicio de nuestro Padre que está en el cielo. Por lo tanto, no los minimizamos delante de nadie, aleluya. Bendito el Señor. Autoridad Dios nos ha dado. La llave nos ha puesto en nuestro corazón, porque la palabra dice: y ya no pondré, dice, mi palabra en las tablas, sino pondré tu palabra en las tablas de nuestros corazones. En el libro de Romanos, el libro de los Hechos, dice: cerca de ti está mi palabra, cerca de tu boca y de tu corazón. Ahí está la palabra de Dios en nosotros.
Lo que pasa que muchas veces nosotros no queremos buscar esa realidad, esa verdad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque queremos andar conforme a nuestras ideologías y pensamientos. No andamos en el pensamiento, en la mente de Cristo, sino buscando a tomar ventaja de aquel a quien se deja tomar ventaja. Que el Señor reprenda al diablo y todos sus demonios con esos espíritus de engaño y de mentira en la vida de aquellos que pretenden decir son evangelistas y pastores y no lo son. Aleluya. Son puestos por los hombros, por los hombres. Perdón, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, 12 o 12, 10. Dice que el pastor asalariado no es puesto por Dios, sino por los hombres. Y aquel que es puesto, aquella que es puesta a través del Espíritu Santo, hablan las verdades de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Somos puestos a través del llamado en el Espíritu, a través del llamado de la sangre y el perdón de Jesucristo en nuestras vidas, para gritar las verdades del Dios eterno a la humanidad entera. Gloria a Jesús. Bendito el Dios de los cielos. Él vive y permanece para siempre en nuestros corazones. Perdón. Vive y permanece en mi alma. Vive y permanece en mi ser. Solo pidamos a Dios esa gracia, esa unción, esa autoridad. Escudriñad las escrituras, dijo Jesús. Mirad que nadie los engañe. Mirad que no hagan mercadería de vuestras almas, porque vendrán muchos con palabras persuasivas, queriéndoles convencer por amor al dinero. Harán mercadería de vosotros. Esto está en 2 de Pedro capítulo 4. Búsquelo y verifique lo que dice la palabra de Dios. No lo dejemos engañar por el enemigo. Busquemos la confirmación de la palabra de Dios. Aleluya. Bendita es su palabra, que nos enseña cada día a abrir nuestros ojos espirituales, a abrir nuestra alma, a abrir nuestro entendimiento, que nadie venga con mentiras delante de nosotros, que nosotros podamos contrarrestarlo con la palabra bendita de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Poderoso Dios. Aleluya. La llave simboliza autoridad, poder y administración. Representa, gloria a Jesús, la autoridad. Una posición de grande poder y responsabilidad para gobernar en el nombre del Rey. Dios te pide responsabilidad. Dios te pide sinceridad. Dios te pide que tengas autoridad, que tengas grande poder, que puedas gobernar tu boca, tu corazón, tu cuerpo, tu mente, que ya no seamos mentirosos, que hablemos con la verdad de Dios, que no nos escondamos detrás de la palabra para mentir a los hermanos. Quitémoslos esos malos espíritus. Si verdaderamente tenemos la llave verdadera que es Jesucristo en nuestro corazón, sepámosla usar. Sepámosla usar en el espíritu. Aleluya. Y te daré poder cuando haya recibido el Espíritu Santo. Y todos aquellos que hemos recibido el llamado a la salvación y que hemos recibido la llenura del Espíritu Santo y que hemos recibido la unción de su Espíritu, ¿cómo es posible que nosotros no hablemos con la verdad de Dios, que nos escondamos detrás de las falsas doctrinas, detrás de los falsos dogmas, detrás de las falsas enseñanzas? Ya es tiempo que abramos esas llaves con poder, que usemos esas llaves con poder, que es la verdad de la palabra de Dios para la humanidad entera. No es para entretener a nadie, es para que la gente
venga y conozca a Cristo y puedan ser salvos en aquel día, aleluya. No porque usted le mienta, no porque yo le mienta, sino porque nosotros hablemos la verdad. Y si se pierden, que se pierdan con conocimiento verdadero de la palabra a través del Espíritu Santo dada por nuestros labios al pueblo de Dios, aleluya. Que en aquel día no te puedan acusar: por tu culpa me fui al infierno, o por tu culpa me perdí, por tu culpa me estoy quemando aquí. Eso nosotros tenemos que tener esa autoridad y esa llave preciosa de hablarle la verdad al pueblo de Dios, para que cuando en aquel día nosotros muramos como líderes, como enseñadores de la palabra, no podamos escuchar aquellas voces que nos griten: por tu culpa me perdí, porque me engañaste, nunca me hablaste la verdad, tomaste ventaja de mi ignorancia, tomaste ventaja de mi riqueza, tomaste ventaja de mí. No permitamos que en aquel día, cuando nosotros los muramos delante de la presencia de Dios, podamos escuchar esas voces de tormento, de acusaciones, que enseñamos mal al pueblo, que enseñamos mal a la gente, que por eso se perdieron. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis que los pastores, que los falsos pastores estarán como perros aullando, diciendo: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre mentimos, en tu nombre pecamos, en tu nombre fornicamos. Apartados de mí, les dirá Dios, a malditos hacedores de maldad, no les conozco. Esas son las palabras declaradas en el libro de Apocalipsis, que recibirán todos aquellos que han estado al frente de la obra de Dios y han cometido cosas injustas delante de la presencia de Dios y no han hablado la verdad de Dios, porque ellos mismos están torcidos delante de la presencia de Dios. No tienen esa autoridad, no tienen esa capacidad de poder enseñar la verdad de Dios, porque no viven la palabra de Dios, sino que viven pensando en tomar ventaja de los demás, aleluya. Santo es el Señor, poderoso es el Señor, aleluya. Grande es el Dios todopoderoso. Maravilloso es Dios cuando nos da esa autoridad, cuando pone esa llave en nuestras vidas, cuando estamos conscientes qué es lo que tenemos que hacer, aleluya, delante de la presencia del Dios todopoderoso. Bendito, alabado y glorificado el santo nombre de nuestro Dios, aleluya. Te adoro, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Padre Santo, permite que esta palabra llegue a los corazones de aquellos líderes que llevan tu palabra a los altares, Señor. Ya es tiempo que despierten, ya es tiempo que abran los ojos, ya es tiempo, Señor amado, que usen tu palabra de verdad, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, tuya es la honra, tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya la majestad, Señor Santo. Bendice Padre Santo, este momento que tu palabra está siendo mandada a los corazones, a las mentes, a los espíritus, a través de este canal, Señor, aleluya. Recibe la gloria, amado hermano, amado amigo, escucha la palabra de Dios. Cristo viene pronto a levantar a su pueblo. Oh, bendita su misericordia. Amado hermano, amado amigo, si este mensaje es de bendición para tu alma, suscríbete a mi canal. Hay bendición para ti. Oh, en el nombre de Jesús, a través de la palabra. Padre amado, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder en este momento. Extiende tu mano misericordia sobre aquellos que están enfermos, Padre Santo, alma, espíritu y cuerpo. Sánalos, Padre Santo, si a ti te place, mi Dios, aleluya. Toca sus corazones en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado. Oh, bendito Dios, gracias, Padre, por este momento de estar exponiendo tu palabra. Me retiro de este lugar, mas nunca de tu presencia. Gracias, Dios amado, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Recibe la honra,
honra y la adoración de mis labios, Padre. En el nombre de Jesús te agradezco por este momento que estoy delante de ti, exponiendo tu bendita palabra, Dios amado. Gracias, Jesús amado. Gracias, Padre Santo. Bendice a las almas que escucharán este mensaje. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amado hermano, suscríbase a mi canal. Si quiere dejar algún comentario que usted quiera dejarlo, usted lo puede dejar. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios amado. Te adoro y te bendigo, Padre, por este momento tan especial de estar delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, que la paz, que el amor y que la gracia de Dios gobierne en este momento en sus corazones, amados hermanos, amigos. En Cristo Jesús. Los vemos en otro video. Recuérdese que Cristo viene por un pueblo santo apartado para la honra y gloria de su nombre. ¿Quiere ser usted parte de ese pueblo? Venga, acepte a Jesucristo como el Salvador de su alma. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Jesús, y amén. Gracias, Padre, aleluya. Gracias, Señor. Amén, Jesús, y amén.